Un día vino a verme un hombre. Parecía triste. Me dijo, ¿sabes por qué estoy triste? Soy el hombre que mató a tus hijos. ¿Me perdonas? Mi madre tenía el cuerpo mutilado. No alcanzaba a entender por qué la habían matado. Después un chico joven me dijo que habían matado a toda mi familia. Yo tenía 11 hermanos. Soy el único que sobrevivió. En las noticias de las 2 oí que había habido un atentado. Mi mujer me dijo que alguien había visto a Esmadar bajar por la calle. Salí a buscarla y acabé corriendo de hospital en hospital. Ya de noche, terminé en la morgue y vi algo que no olvidaré el resto de mi vida. Se trata del peor atentado hasta la fecha dentro de los muros de la ciudad. A nadie se le escapa la relación con el otro gran acontecimiento de la jornada. Una gigantesca marcha pacífica organizada en la República de Irlanda por grupos del norte y del sur hastiados de la escalada de violencia. En 1984 atacamos el Gran Hotel de Brighton, donde se celebraba el Congreso del Partido Conservador. Vino mi hermana a despertarme. ¿En qué hotel está papá? Dicen en las noticias que ha habido un atentado en Brighton. En la operación hubo 5 muertos y más de 30 heridos. ¿Cómo osa nadie pensar que su necesidad de que le escuchen es tan importante como para matar a mi padre? Suele decirse que la pluma puede más que la espada. Y yo creo que es verdad. Pero también creo que las palabras y las historias habladas pueden aún más, porque en mi opinión ahondan más en la psique del ser humano. A veces la gente cuenta historias, pero su propia versión, y con eso no basta. Tienes que contar tu historia, pero también escuchar la de tu enemigo. Tienes que contar la historia de las personas contra las que has luchado, con las que has discutido y a las que quizás has matado. Esas historias hay que contarlas. Hace unos instantes se ha confirmado que uno de los fallecidos es Sir Anthony Berry, diputado por Enfield Southgate y tesorero de la Casa Real. Me detuvieron y me condenaron a 8 cadenas perpetuas, con la recomendación de que cumpliera 50 años. Posteriormente, debido al proceso de paz, comenzaron a estudiar mi liberación, que se produjo después de cumplir 14 años. Emotivos reencuentros familiares para los presos católicos, la mayoría condenados por pertenencia al IRA, entre ellos terroristas, francotiradores y asesinos. Empecé a sentir esa rabia y esa ira justo después de que Patrick Magee saliera de prisión. ¿Cómo puede jugar nadie a ser Dios? Él está en la calle y a mí me tiene que parecer bien. Ninguna opinión es tan importante como para matar por ella.
Cuando salí, lo primero que intenté fue recuperar mi vida en la medida de lo posible. Y un día, de repente, Joe Berry contactó conmigo. Quería centrarme en esa parte de mí que ansiaba alternativas a esa búsqueda de culpables, porque si no, sería una víctima de por vida. Creo que Joe quería reunirse conmigo para entender por qué había muerto su padre. Yo pensé que sería solo una reunión, que diría lo que tenía que decir. Supongo que una defensa en clave política de lo que había hecho. Mostraría también cierta sensibilidad hacia ella. Le diría que lamentaba su pérdida, y eso sería todo. Nos marcharíamos, y ahí quedaría la cosa. Recuerdo estar sentada en la cocina de mi amiga en Dublín cuando llamaron a la puerta. Sabía que era Pat, por lo que tenía un enorme estado de ansiedad. Dudaba de si hacía bien en estar ahí, si estaba haciendo lo correcto. Cuando entró, me levanté, le estreché la mano y le di las gracias por venir. No estaba segura de que fuera a aparecer. Él me dijo, no, gracias a ti. Fue muy educado. Recuerdo observarle y pensar, fuiste tú mataste a mi padre. Durante la primera hora habló de la lucha y de por qué entró en el IRA, justificando el uso de la violencia. Yo le escuchaba y le hacía preguntas. Le hablé de mi padre y de qué había sido de mí desde entonces. Al cabo de hora y media dejó de hablar. Se secó las lágrimas y dijo, no sé qué más decir. No sé ni quién soy. En ese instante, una parte de mí quiso salir corriendo, porque me di cuenta de que era el inicio de otro viaje. Todavía no he llegado a asimilar que alguien a quien he hecho daño, a cuyo padre he matado, siga dispuesta a escucharme, a hablar conmigo y a respetar lo que pienso. Había abierto su corazón. Ya no trataba de defenderse, se había vuelto vulnerable. Estábamos iniciando algo juntos. Creo que los dos sentimos la necesidad de volver a vernos. No habíamos terminado nuestra conversación y había más cosas de las que hablar. Debemos de haber estado en circunstancias similares unas 50 veces. No es fácil. Demos la bienvenida a Joe Berry y Pat McGee. ¿Usted se considera o en su momento se consideró un soldado o un terrorista? Puedo entender que, después de tantas décadas de manipulaciones, a los aquí presentes les cueste verme como un soldado y que quizás se sientan más cómodos pensando que soy un terrorista. Pero a raíz de los atentados del 11 de septiembre, ese término significa muchas cosas y a la vez no significa nada. Para mis lectores, la palabra adecuada sería asesino. Le condenaron por asesinar a varias personas. Tuve una experiencia muy intensa en torno a las etiquetas y su significado durante un taller en Irlanda del Norte, en el que participé con un miembro del ejército británico, con Pat, que había pertenecido al IRA, y con otra persona que había pertenecido a los paramilitares lealistas de la UDA. Y yo podría haber sido la hermana o la madre de cualquiera de los allí presentes. Ahí desaparecen las etiquetas y solo quedan seres humanos que han vivido una terrible experiencia. ¿No le parece a la señora Berry que está haciendo apología de uno de los crímenes más atroces de este siglo? Soy fiel a mí misma y confío en mi impulso interior. Parece que a usted le resulta una excelente terapia y al doctor McGee una gran liberación, pero no acabo de ver qué sacamos los demás de esto. Creo que no represento la opción más fácil para Pat. De hecho, creo que es extremadamente valiente por sentarse a mi lado.
Ha dicho muchas veces que le habría sido más fácil que yo hubiese mostrado rabia y hubiese combatido sus ideas políticas. A él le resultó más duro que desde un principio lo escuchara y lo tratara con respeto. De sus palabras, se puede deducir que a veces les resulta difícil sentarse frente a mí. Y cuanto más me conoce como persona y más cosas sabe sobre mi padre, más difícil le resulta asimilar el dolor que me ha causado. Tiene que convivir con esa contradicción. Existe esa tensión permanente entre los dos. Una de las cosas que más me afectó, no sé en qué momento sucedió, fue cuando al hablar de tu padre empecé a verle como un ser humano que había dado forma a lo que eres. Es decir, todo lo que admiro de ti, en cierto modo, lo has heredado de tu padre. Eso significa que era un ser humano bueno. Y yo lo maté. Es duro. Te da una idea de la pérdida. Y acabas en un mar de emociones contradictorias. Porque aunque al mirar atrás pienso que no teníamos otra opción, también soy consciente de que he causado dolor a seres humanos y llevo conmigo esa carga. Da igual que llevaran uniforme y que nuestras acciones estuvieran justificadas en ese momento. He causado dolor a seres humanos y llevo conmigo esa carga. Y eso es lo que me pasa con tu padre. Ahora que te conozco lo veo como un ser humano, antes no. Antes era el enemigo, un Tori, el mismo diablo en persona. Y eso es lo que me has dado. Fueron necesarios 40 años de muerte y dolor para que llegáramos a un punto en que dijéramos, más nos vale encerrarnos en una habitación y empezar a hablar del tema. Empezamos a hablar sobre cómo se desarrollarían las conversaciones, de los aspectos prácticos. ¿Cuántos días a la semana? ¿Dónde? ¿Quiénes asistirían? ¿Cuántos? ¿Qué forma tendría la mesa? Aspectos prácticos. Llegó un momento que se cansaron. Esta gente no es seria. Les hacía gracia que se hablara tanto, pero lo cierto es que era muy importante. La gente dice, no pueden hablar porque no confían el uno en el otro. La confianza no es un requisito previo. La confianza es que te pregunte, ¿nos reunimos mañana a las 9? Y tú me digas, ¿podría ser a las 9:15? Y yo diga, vale, a las 9:15. Si mañana llegas a las 9:15, yo pensaré, vale, puedo confiar en ella. Cuando me despierto por las mañanas, veo el muro desde la ventana de mi habitación, a 50 metros de mi casa. Estamos en Anata, un poblado palestino de Jerusalén Oriental. Mi mujer, mis 5 hijos y yo llevamos viviendo aquí 16 años. Vivo con un miedo constante a que les pase algo a mis hijos, especialmente después de lo que sucedió. Cuéntaselo. No puedo.
Esa mañana vino a despertarme mi mujer. Quería que Abir viniera a casa nada más salir del colegio, pero ella quería jugar con sus amigas. Me miró como te miran los niños y me dijo: voy a llegar tarde. Solo hubo un disparo, una bala de goma. Le partió el cráneo en el acto. Ahora sé que los milagros no existen. Se debatió durante 2 días entre la vida y la muerte. Pero la bala de un soldado es más fuerte que el cráneo de una niña. Y murió. Oí que había habido un atentado en la calle Ben Yehuda. Mi mujer me dijo que alguien había visto a Esmadar en la calle y que estaba preocupada. Salí a buscarla y acabé corriendo de hospital en hospital y de comisaría en comisaría. Ya de noche acabé en la morgue. Y me di de bruces con la realidad. Vi algo que no podré olvidar el resto de mi vida. Toda tu vida cambia en cuestión de minutos. Tenía 14 años. Era una chica preciosa y llena de vitalidad. Y una excelente estudiante. Le gustaba nadar y bailar. La llamábamos princesa. ¿Qué más quieres saber de ella? Tenía 14 años. Creo que la reacción natural es sentir rabia y odio. La mayoría de las personas optan por la vía de la venganza y las represalias, y es natural y lógico. Pero luego, transcurrido un tiempo, empiezas a hacerte preguntas. ¿Cómo es posible? ¿Qué puede hacer enfurecer tanto a alguien como para estar dispuesto a inmolarse junto a unas niñas? Nunca he pensado vengarme. Jamás. Después de nuestra tragedia, una fotógrafa del Washington Post nos envió la foto. No sabíamos que la había sacado. Esa foto que está ahí esta es Abir, la hija de Bassam. La mató una bala de goma. Una bala metálica recubierta de goma. Le dispararon en la cabeza desde un jeep blindado junto al patio del colegio. Los 2 matrimonios perdimos a nuestra hija y pagamos el mayor precio posible. Nuestra sangre es del mismo color, nuestro dolor es exactamente el mismo y las lágrimas son igual de amargas. Al principio, era incapaz de asimilar nuestra pérdida. Me embargaba el dolor. Crees en la paz y entonces matan a tu hija. La rabia me cegaba.
Acabé dándome cuenta de que Abir no era la primera niña palestina que mataban y que no sería la última. La pregunta más importante que te haces es qué puedes hacer tú mismo para ahorrarles a otros ese dolor tan insoportable. Como palestinos, creemos estar en nuestro derecho de combatir la ocupación con todo lo que tenemos. Pero es inútil, porque lo único que provocamos son más muertes en uno y otro bando. Es un bucle en el que llevamos metidos 100 años. El punto de inflexión llegó un año más tarde, cuando conocí al líder del Foro de las Familias y me invitó a presenciar una reunión de este grupo de locos. Allí vi a personas que, a pesar de haber pagado el mayor precio posible, habían optado por la vía del diálogo en lugar del odio. Pero entonces vi que familias palestinas en la misma situación bajaban de los autobuses, se acercaban hasta mí y me estrechaban la mano en señal de paz. Me avergüenza el solo hecho de decirlo, pero fue la primera vez en mi vida, y por entonces tenía 47 años, que vi a los palestinos como seres humanos, como personas que llevan la misma carga que yo y que sufren exactamente igual. Estaba totalmente desconcertado. Vi a personas, a seres humanos, no a obreros ni terroristas, ni a noticias, solo a personas. Conocí a personas como Bassam Aramim, que ahora mismo es como mi hermano. El otro Rami jamás lo habría conocido. Para que comunidades en conflicto alcancen la paz, es necesario que las personas y, lo que es más importante, las comunidades, encuentren la forma de reparar y restablecer las relaciones que mantenían entre sí. ¿Cómo reparas ese tipo de daño? Creo que la única forma de hacerlo es compartir vivencias e historias y desarrollar empatía y comprensión. Por lo tanto, debe existir un contacto muy humano. Creo que tiene que darse cara a cara en el ámbito comunitario.